Hola amigos, le habla Joseph, director de Jaime. Estoy escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios. Programa que llega a usted de parte del Ministerio de Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Una vez más, le damos gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por concedernos la oportunidad de estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Hoy nos encontramos en el día 10 del mes de octubre del año 2021, que esto equivale al día 4 del mes de Hesbán del año 5782, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y como ustedes saben, nuestro ministerio se enfoca en enseñar las raíces de esa fe que nos enseñaron los discípulos, que con el pasar del tiempo se perdió. Y estamos haciendo el esfuerzo de regresar a las fuentes, estudiar la Biblia que estudió Jesús, que estudió el Señor Yeshua, y así poder comprender las palabras que él enseñaba y a la misma vez enseñaron sus discípulos. En esta porción, en el día de hoy, vamos a comentar un poco sobre la porción titulada Noah. Usted habrá leído en Mateo 24, como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿qué eran los días de Noé? Cuando Yeshua hablaba de los días de Noé, ¿a qué se refería? Existen diversas interpretaciones y especulaciones con respecto a lo que Yeshua trató de decir con esas palabras, aunque el mismo Maestro Nazaret en sus propias palabras nos apunta a la idea. Y es que en la generación donde se había previsto el cese de la vida por razón de la maldad de aquella generación, la humanidad vivía como si nada fuera a pasar. Incluso asimismo lo expresa el maestro con respecto al retorno del Mesías. Cuando usted lee Mateo 24, usted va a encontrar que Yeshua está respondiendo la segunda pregunta que le hacen sus discípulos en el capítulo 24, versículo 3. Es muy importante tener en cuenta cuando hacemos lectura de ese capítulo, que es un capítulo que se utiliza mucho dentro de la cristiandad para hablar del retorno del Mesías y del fin del mundo, cosa que Yeshua no enseñaba. Yeshua no hablaba del fin del mundo, sino de la consumación de la era. ¿De cuál era? La era del dominio de los humanos y la era del gobierno de Dios. ¿Okay? Y en el capítulo 24, versículo 3, los discípulos están preguntando al maestro, le van a hacer al maestro tres preguntas, y entre ellas está, ¿cuál será la señal de tu venida? Y de la consumación de la era es la tercera pregunta. O sea, que le hacen tres preguntas. ¿Cuándo será esto? Esto se refiere a la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70. ¿Cuál será la señal de tu venida? Es decir, cuáles serán las cosas que sucederán para tener claridad del retorno del Mesías. Y cuándo será la consumación de la era. Y nos referimos a la era actual que vivimos y la era mesiánica que hablan los profetas que os vendría, que con ello se manifestaría el gobierno de Dios. Y esa pregunta de la señal de su venida, eh, el maestro la está respondiendo en este mismo capítulo cuando habla de aquel día y la hora, aquel día de la señal de la venida y la hora. El maestro dice que serán como los días de Noé, versículo 37. Aquellos días, versículo 38 dice, antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y ellos no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó, se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, responde el maestro. O sea, el maestro está diciendo que su retorno sería como en los tiempos de Noé. ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé? Es interesante leer un poco la literatura rabínica porque estas nos hablan un poco de las interpretaciones tradicionales que tienen el pueblo. Obviamente no tenemos que estar completamente de acuerdo con su pensamiento porque a fin de cuentas son interpretaciones y opiniones de ellos. Pero es muy interesante lo que estos comentan y entre ellos está mencionar que en ese periodo del tiempo el humano había corrompido terriblemente y la injusticia social era la orden de la vida. En otras palabras, los sistemas de justicia que gobernaban ese entonces se habían profanado de manera tal que el sistema no funcionaba. El estado de gobierno en ese momento no funcionaba en ninguna forma. Los humanos estaban inclinados hacia toda acción del mal. Y en el capítulo 6 de esa lectura, porque la sección Noah, o la sección de llamada Noé, comienza en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, y termina en el 11:32. Pero para poder entender el versículo 9, donde se habla de Noé, un hombre justo y sin defecto, Sadik Tamim, justo y sin defecto en sus generaciones, es necesario entender los versículos anteriores donde entre las cosas escritas está una palabra que cada vez que la leo
me causa tristeza, pues definitivamente no era la intención original del bendito cuando creó al humano. Pues dice la escritura, el versículo 6 del capítulo 6, y sintió pesar, el Eterno sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Otras versiones dicen, y le dolió a Dios en el corazón haber hecho al ser humano. Esas palabras, amigos, definitivamente el autor del documento, cuando lo está escribiendo, debió haberse sentido también triste al escribir esas palabras. Pues cuando leemos el principio del libro, cuando habla de la creación de todas las cosas, que entre esas cosas creadas se encuentra el ser humano, la escritura dice que todo lo vio muy bueno. Dios se complació de ver todas las cosas y ver que su funcionamiento era bueno. Lo llamó muy bueno. Y entre esas cosas se encuentra el ser humano. ¿Cómo decir que todo lo vio muy bueno, entre ellos el ser humano? Ahora él dice, que él dice al autor que a Dios le dolió en el corazón haber hecho al ser humano. ¿A dónde llegó el ser humano en ese entonces? ¿Hasta qué nivel llegó él en su conducta ética, moral en la vida para llegar a decir eso, el autor del documento? Incluso, más cuando la escritura nos dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Incluso aún Noé, cuando se baja del arca, en el capítulo 9, vas a encontrar que dice, Elohim le dice, Dios le dice a Noé que le va a pedir cuenta a todo ser humano que le quite la vida a otro ser humano porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Entonces, ¿cómo de un ser humano creado a imagen de Dios, cómo un ser humano que participa de una creación que Dios llama buena, porque él pertenece a la creación, ahora dice que le dolió haberlo hecho? ¿A dónde llegó esa humanidad? La tradición rabínica dice que en ese entonces todo el sistema creado por Dios se había corrompido por causa de las acciones de los seres humanos. Amigos, las cosas pasadas nos hablan del futuro, si nosotros, o del presente, si nosotros prestamos atención a ellas. Muchas veces nos preguntamos por qué las temperaturas están a niveles insostenibles, por qué la erosión de las costas en el caso de Puerto Rico, por qué la agricultura es cada vez más difícil lograr que ella se dé de forma natural. Hay que estar ahora fertilizando la tierra. ¿Por qué conseguir agua potable o hacer que los embalses de nuestras aguas se llenen se hace cada vez más difícil? Y nosotros no hacemos esas preguntas y no nos damos cuenta que nosotros somos los causantes de eso. Nosotros somos los causantes de que las temperaturas sean excesivas porque hemos dañado lo que Dios ha creado. Nosotros somos los causantes de que haya escasez de agua, de que los frutos no se den como deberían ser, que existan diversas plagas, que se coman la agricultura, que los animales se enfermen con diversas enfermedades. Nosotros somos los causantes de eso. Y es interesante recordar las palabras del maestro Nazaret, que él dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si analizamos eso de la perspectiva que estamos mencionando, nosotros hemos causado un gran daño a la creación. Sin embargo, vivimos como si nada fuera a pasar. Los volcanes dan señales grandes de que la Tierra está con dolores, pues no resiste más nuestra forma de actuar. Pero nosotros vivimos la vida como si nada fuera a pasar. Casándonos, dándonos en casamiento, haciendo los negocios como siempre. Es decir, viviendo la vida como si nada fuera a pasar. Sin embargo, en un tiempo pasado, no a los niveles que tenemos hoy en día, pues claramente dice la escritura que la tierra se llenó de violencia, o sea, que la razón por la cual en ese entonces el Eterno decidió intervenir sobre la creación y detener la locura del ser humano hacia dónde se dirigía, dice la escritura que la razón de esto es porque la tierra se llenó de violencia. O sea que tenemos un factor adicional en esta generación. Y es que además de vivir en una sociedad muy violenta, también hemos contribuido a que la creación caiga en un estado que la vida cada vez se hace más difícil. Ahora, si usted quiere ver una evidencia clara de la violencia que estamos viviendo en estos tiempos, mire las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un instrumento donde cada ser humano dice lo que siente en ese momento sin temor alguno del daño que puede causar. Criticamos, insultamos, perseguimos,
Opinamos negativamente sobre cada cosa que alguien publica. Incluso veía yo una foto que me enviaron estos días pasados que me llamó muchísimo la atención con respecto a las redes sociales, que ciertamente es la verdad. Las redes sociales se han convertido en un lugar donde la gente pide amistad y tú pasas por la calle y ese que te pidió amistad no te saluda. Donde las relaciones aparentan ser perfectas, donde los seres humanos están buscando relaciones infieles, donde la mentira es verdad, donde los enemigos son los que siempre están pendientes a lo que las personas hacen. En fin, las redes sociales, en vez de convertirse en un lugar donde la armonía y la paz gobierna, se ha convertido en un lugar donde la gente se insulta, la gente muestra el odio que hay en su corazón. Ciertamente lo dice el maestro Nazaret. De lo más profundo del corazón salen todas las impurezas, las maldades, los malos pensamientos. ¿Qué nos pasó? Como los seres humanos, ¿en qué nos hemos convertido? Cuando dice la Escritura que la creación fue hecha para el ser humano, es decir, que el mundo fue creado para que el humano pueda disfrutar de ella, la cuide, la sojuzgue. ¿Por qué nosotros nos hemos convertido así? ¿Por qué ahora son los animales que se comportan de forma racional, cosa que no es cierto, y los seres humanos no? ¿Qué hay en nuestro interior? Algunas ramas de la religión dicen que la culpa de todo esto es el diablo, pero ¿realmente es el diablo culpable de todo esto? ¿Acaso no le dio Dios al ser humano la capacidad de él elegir? Hágase esa pregunta. ¿No le dio al ser humano la capacidad de él elegir? Asimismo lo muestra la Escritura en el principio. Dios puso en este relato que nuestra capacidad humana no logra comprender en su totalidad, pero es interesante el mensaje que se envía. Dice la Escritura que había un lugar llamado el huerto del Edén, habían dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Habían dos árboles en ese lugar. Y la Escritura dice que el Dios le dio al ser humano el permiso de comer de todos los árboles que se encuentran en el huerto. Imagínense la cantidad de árboles que podrían haber allí. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comería. No comerá. Pues el día que comería de él, moriría. Entonces, ¿cómo es posible que de tantos y tantos árboles que ven allí, el humano se interesó por el prohibido? Eso se llama la libre elección. Él decidió por sí mismo tomar esa decisión y vive las consecuencias de eso. Es interesante ver eso, porque aunque la Escritura presenta una figura mítica llamada la serpiente que le habla al ser humano y lo seduce, todavía el ser humano tenía en sus manos la decisión de si lo hacía o no. Pues así mismo lo muestra los escritos nazarenos cuando el Mesías se enfrentó a la misma experiencia que se enfrentó Adán en el huerto del Edén. Pues la voz de la seducción personificada en el Satán, en el texto, en el llamado diablo en el texto, le hablaba al maestro Nazaret para que el maestro Nazaret desobedeciera a su creador. Sin embargo, de ninguna forma le hizo caso. Esto nos demuestra con esto que vemos en los textos, que el ser humano fue creado con la capacidad de poder escoger lo bueno y desechar lo malo. Pues fue creado a imagen de Dios. Sin embargo, nosotros siempre escogemos lo malo. ¿Por qué lo escogemos? ¿Por qué nosotros siempre nos inclinamos hacia lo que es malo? Le voy a dar la respuesta. Porque eso nos hace sentir poderosos. Porque eso nos hace sentir dueños de sí mismo. Porque eso nos hace sentir de que no le debemos a nadie nada. Eso nos vende supuestamente libertad. Sin embargo, en la generación del diluvio, la Escritura dice, y le dolió al Eterno haber hecho al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Cuando usted va al versículo 5, que es el versículo anterior a esas palabras escritas por este autor que está expresando los eventos pasados, dice la Escritura, y vio entonces el Eterno que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Interesante, ¿no? Toda forma de pensamiento de su corazón era hacia el mal. Cuando vas al texto hebreo, el texto hebreo dice toda inclinación del ser humano
era siempre hacia el mal. Esto es interesante porque esa inclinación, Pablo de Tarso habla de ella en sus escritos, específicamente en la carta a los romanos, donde habla que esa inclinación se llama la concupiscencia o los deseos de la carne. Y es interesante que todos los deseos que de la carne están vinculados al placer momentáneo. En estos días pasados, mi esposa tenía una cita médica en el área metropolitana y pues mi hijo cumplía años y pues estaba buscando unos tenis que él quería y mi hijo me dice, vete a The Mall of San Juan, posiblemente allí los consiga. Y verdaderamente ese lugar, cuando entré por primera vez, daba miedo. Yo le decía a mi esposa, ese lugar representa todo lo que la Escritura dice que es aborrecible por Dios, lo vano. Pasaba yo por una vitrina y de repente vi una chaqueta, pues mi profesión, por mi trabajo, de vez en cuando me pongo una chaqueta y miro la chaqueta y se ve bonita. Pero cuando miro el precio digo, $2,300. Señor mío, en muchas ocasiones esos son 3 meses de salario de una persona que trabaja a sueldo mínimo. En otras, un mes. ¿Cómo es posible que seamos capaces de sacrificar un mes de trabajo por una chaqueta? Ah, pero lo que pasa es que cuando son personas de mucho dinero, pues eso no le cuesta nada. Pero realmente la vida consiste en gastar dinero en esas cosas. Vanidad de vanidad y todo es vanidad. Pues a fin de cuentas, cuando salimos del vientre de mamá, salimos desnudos. ¿Podrás llevarte la chaqueta de $2,000 cuando te mueras? Tal vez te la pongan, pero de seguro se va a deteriorar de la misma forma que los gusanos se van a comer tu cuerpo. Pero hablando de los deseos de la carne, Pablo Tarso dice que en nuestra naturaleza, por razón de la desobediencia, algo pasó en nuestro material genético, que es lo interesante de ese relato del huerto del Edén, cuando habla de que el ser humano comió del fruto, los árboles, los ojos se le abrieron y se dio cuenta de que estaba desnudo. O sea, que antes de eso, que no sabemos qué es ese árbol, realmente es una forma antigua de hablar de una idea que nuestra capacidad humana no logra entender, aunque sí hay ciertas ideas. Pues claramente lo que busca la escritura decir es que nuestra naturaleza cambió. Perdimos el estado de inocencia que poseíamos y a partir de entonces se despertó en nosotros algo que la escritura llama la inclinación al mal. Y se observa, todas las leyes que Dios da en la Biblia para el pueblo de Israel son leyes para controlar la inclinación al mal. Y la inclinación al mal es todo lo que atenta contra la seguridad de la vida de este mundo. La inclinación al mal va tras eso. Y Pablo de Tarso dice en su carta lo siguiente. Y si no, perdón, así que yo no soy el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Cuando habla del pecado se refiere a esa inclinación al mal. Porque yo sé que en mí, dice Pablo de Tarso, en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer lo bueno, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Pablo de Tarso está hablando en esta forma antigua de los sabios de Israel, hablar en forma de midrash, una forma de enseñanza. Pablo de Tarso está dando una enseñanza de la investigación que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Él está hablando de ese momento cuando el ser humano cambió su naturaleza y a partir de entonces mora en él, algo que él llama el pecado, que obviamente es una traducción un poquito errada, porque en sí lo que él está hablando es la inclinación hacia lo malo. Pues no es hasta que hagas la acción que se considera pecado. ¿Ok? Es decir, una vez que el deseo se despierta en tu interior y ejecutas ese deseo, entonces se llama pecado. Pues entonces quiere decir que para que ese deseo se despierte tiene que haber algo en tu naturaleza que no existía antes. Y en esta traducción se llama el pecado. Sin embargo, cuando miramos a la literatura antigua de Israel, se habla mucho de la inclinación al mal, que muy probablemente Pablo de Tarso se refiere a eso, pues él mismo está hablando de el conflicto que existe entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu, que es otra forma más del lenguaje que nosotros conocemos de hablar de estas inclinaciones. Al principio hablaba de cómo dice el autor del Génesis capítulo 6, cómo al Eterno le dolió haber hecho al ser humano. Y le decía que, ¿cómo es posible que ahora él diga esto cuando al principio vio todo bueno?
Claramente se está enviando un mensaje, algo cambió en la naturaleza del ser humano. Sin embargo, cuando miramos la narración, vamos a encontrar que siempre hay esperanza. Pues en la porción que leímos ayer, que se titula Noah, que comienza en el capítulo 6 y termina, mejor dicho, 6:9 y termina en el capítulo 11, vamos a encontrar que aún entre esa generación de personas que estaban inclinándose hacia siempre hacer lo malvado, Dios encontró a un ser humano llamado Noah, que era justo y perfecto en comparación a todos los que vivían entre él. O sea, la creación continúa porque siempre hay un pequeño remanente que no se desvía. Yo había aprendido muchos años atrás, en mis 15 años, que un día Dios iba a venir a este mundo, iba a destruir a todos los que viven en ella y a los que son buenos se los va a llevar para el cielo y ahí íbamos a estar en el cielo cantando coritos a Dios todos los días hasta la eternidad. Eso yo lo aprendí cuando tenía 15 años. Sin embargo, leyendo la escritura y prestando atención al texto, a los textos, me percato que eso no es el mensaje de la Biblia. Todo lo opuesto. La escritura dice que un día Dios intervendrá en la creación como lo hizo en el pasado y eliminará a todos los malvados y dejará a los justos viviendo en él para siempre. Interesante, ¿no? Porque eso mismo lo encontramos en esta porción. Cuando se habla del diluvio universal que se encuentra, que no se llama así, diluvio universal, es una traducción muy, considero errada, se llama el gran Mobul, el gran diluvio, que no busca la escritura decir que fue universal, sino que fue para esa generación. ¿Ok? Antes del gran diluvio, antes de que eso ocurriera, Dios encontró un ser humano que no caminaba de acuerdo a las corrientes de todos los seres humanos. Y a ese lo salvó. A ese lo rescató de esa destrucción y lo hizo vivir nuevamente en la tierra que Dios creó. Y es bien interesante cuando prestar atención a la lectura, porque vamos a ver que el autor del texto está mostrando con la forma que está narrando los sucesos, que Dios está regresando la creación al estado primordial que ésta poseía antes de él decir en el primer día sea la luz. Pues vas a encontrar que los animales son llevados al arca, Noé y su familia, y comienza el gran diluvio y las aguas ascienden de manera tal que cubre todo y este barco está flotando en esas aguas, que para el lector, que esa es la idea, eso es lo que busca el mensaje, el autor es transmitir, para el lector se le está enviando un mensaje, para el que escucha el documento se le está enviando un mensaje. Dios está borrando todo lo que llamó bueno al principio porque el humano lo dañó y está empezando de nuevo. Las aguas, en la oscuridad, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el capítulo 1 de Génesis, a ese estado primordial está regresando la creación, pero esta vez con un ser humano y su familia y los animales que fueron rescatados. Por eso es importante conocer eso, porque cuando Noé envía a la paloma y la paloma regresa con una rama de olivo, el autor está enviando un mensaje. ¿Por qué? Porque cuando estaba el tabernáculo en pie, y este documento pertenece a ese pensamiento, a ese tiempo donde estaba el tabernáculo de Moisés, cuando estaba el tabernáculo en pie, para que hubiera iluminación dentro del tabernáculo era necesaria una lámpara que tuviera aceite de oliva. Y la rama de olivo está hablando de el fruto que produce el aceite para la oliva, que hace que la lámpara pueda permanecer encendida y la oscuridad se disipe. O sea, que con la paloma llegar con la rama de olivo, se está enviando el mensaje del primer día de la creación donde Dios dice, sea la luz. Y es interesante que a partir de ese momento, cuando lees el documento que habla de la rama de olivo, te vas a encontrar que inmediatamente empieza a hablarse de las aguas cesar y no poder bajar del arca. Interesante, ¿no? En esta porción vemos que se habla de esa idea donde Dios borra a los malvados y deja a los justos para siempre. Algo así habla el maestro Nazaret.
en Mateo 24, cuando dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene nuestro Señor. ¿Quién es el tomado? ¿Quién es el dejado? Cuando tenía 15 años, yo había entendido, me habían enseñado, que el tomado era el que iba a ser salvado, iba a estar en el cielo, y el dejado era el que iba a ser destruido. Sin embargo, es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. Vas a encontrar en los escritos que se habla de que el tomado sería será el que será lanzado al basurero, al fuego, donde se quema lo que no sirve. Y el dejado es el que permanecerá en la tierra. Interesante porque el autor de Proverbios dice en el capítulo 10, versículo 25, el justo permanecerá para siempre. Vamos a leerlo el versículo completo. Dice, cual pasa el torbellino, desaparece el malo, pero el justo permanece para siempre. Y en esta porción no habemos eso mismo. Viene las aguas del caos, arrasa con todos los malvados, pero el justo no y su familia permanecen para siempre. Incluso hablaba yo ayer de aquí tenemos un ejemplo de las ideas que Pablo de Tarso enseñaba, pues vas a encontrar en el libro de los Hechos que se le habla a una persona y se le dice, cree en el Señor Yeshua el Mesías y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién escuchó la voz de Dios? ¿Noé o su familia? Noé. ¿Quién obedeció lo que Dios le dijo que tenía que hacer? Noé. ¿Y quién participó de esa salvación? Su familia. Así que vemos la misma idea que Pablo de Tarso habla, se menciona en el libro de los Hechos, lo vemos aquí también en la porción Noah. Y para resumir lo que estábamos hablando, en esta porción Noah podemos ver cómo se habla de la intervención divina en los momentos donde la maldad se convierte en la ley de la vida. Estamos viviendo unos tiempos donde los sistemas están fallando absolutamente. La justicia no existe. Predomina el más fuerte, el que tiene riqueza, el que tiene poder. El que tiene dinero puede cambiar todo como le place. La verdad no triunfa. Pero vendrá un día que el bendito va a intervenir y los justos serán salvados. Los que pertenecen a la familia divina serán salvados. Los malvados desaparecerán para siempre. En esta porción también se comenta de la famosa Torre de Babel, donde se enseña, se habla del primer imperio, de la formación del primer imperio que dominó la tierra. Incluso para poder comprender el capítulo 11 de Génesis, es necesario leer el capítulo 10, donde se habla de las generaciones, las naciones que vienen del linaje de Noé, específicamente de Shem, Cam y Jafet, donde se habla de este personaje mítico llamado Nimrod, que dice que era un intrépido cazador que se enfrentaba al Eterno. Y dice que el principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra del Sinar. O sea que se habla de este personaje llamado Nimrod, que se convierte prácticamente en el primer tirano que gobierna en el mundo. El análisis de este relato es muy interesante porque vamos a ver que Dios le dio la autoridad al ser humano de gobernar sobre lo creado, pero no gobernar sobre los humanos. Por eso es importante que desde el principio, analizar el principio, porque desde el principio Dios nos habla del final. Cuando Dios crea al ser humano, dice que Él le dio autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre todo animal, sobre toda la tierra y todo animal que repta sobre la tierra. O sea, la autoridad del ser humano no era hacia otros seres humanos, sino hacia la creación. Y esa autoridad era simplemente la responsabilidad de conservar el bien otorgado por Dios. Sin embargo, la Escritura nos habla de este primer ser humano que se levanta como líder, influencia sobre las masas y lo lleva a hacer lo que él desea.
¿Qué deseaba él hacer? Construir una ciudad y una torre. Una ciudad y una torre. Para hacerse un nombre famoso. Donde quiera que se encuentren, sean conocidos con ese nombre. En este sentido, la escritura habla del nacimiento de los imperios y los nombres famosos de aquellos que los construyen. ¿Qué sucedió después? Nace la confusión. Y a partir de entonces, el humano vive confundido. No tengo tiempo para más. Con el favor del cielo estaré con ustedes la semana próxima comentando como de costumbre aquí en PAB 550. Le agradezco a toda la familia de PAB por el espacio que me concede aquí y a todos ustedes que me escuchan todos los domingos. Que el Santo bendito sea les conceda una excelente semana y que la bendición del Altísimo les acompañe hasta los días de nuestro Mesías. Excelente semana. Shalom.